una puta valenciana y de un murciano nació el primer alicantino. De una puta castellana y un gitano pequeño nació el primer albaceteño. De 4 salidos y 2 cotillas nació el Informer. Y de un aborto fallido naciste tú. Tema serio, ¿existe algún alargador de pene que funcione? Jet Extender no funciona y hace daño. Quien me ayude, se la chupo. Firmado, un acomplejado. Hola, necesito que me recomendéis algún programa o página web donde poder hacer carteles guays y gratis. Muchas gracias. www.cartelesguaysygratis.es. Hola, soy una chica que, bueno, tengo un problemilla. Me gusta un chico del poli, hace judo y tiene una barba que me vuelve jodidamente loca. Por no decir que se me caen las bragas cada vez que veo una foto suya sin camiseta. El problema, es 3 años más pequeño que yo, o sea, es una puta locura. Y no sé si hacerlo ver que quiero algo o directamente pasar. XD, ¿qué opináis? Tranquila, por cómo escribes, la que se tiene que sentir acomplejada por su inmadurez intelectual eres tú. Turn down for what? Quedan todas las chicas de magisterio invitadas a paellas y allí les llevaremos retuladores para enseñarlas a pintar en la camiseta o donde se dejen. ¡Retroladores! ¡Se dice retroladores! Nadie repara en el sangriento laísmo, se dice enseñarles. Exijo que Facebook tenga un botón de enviar solicitud de rollete. No mola entrar en friendzone nada más empezar. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no organizamos unos juegos del hambre con los concursantes de GHIMIHIV para ver si se matan entre ellos? ¿Y metemos también a los que confunden haber con haber? No, porque eso significaría que sobreviviría alguno. Y como que no nos gusta eso en el informe. No, hermana. El típico subnormal que te corrige las faltas de tu comentario no será de la mejor carrera del mundo, que se estudia en el edificio blanco de enfrente del Politécnico. ¿Algún sitio para salir esta noche? Que sea 18 años y económico, o al menos menor de 20. Mercadona, Mercadona. Chica que iba acompañada de su madre en el bondi en bicicleta. Me gustaron tus gafas y tu bicicleta. Pero me quedé con ganas de saber cómo te llamabas. Postdata, el chico de la mesa de al lado. Like y nos tomamos una horchata. ¡Viva la horchata! Tema serio. ¿Puedo quitarme ya la foto de perfil con la bandera de Francia? ¿He cumplido ya el periodo de postureo establecido? Por otro lado, ¿sabéis cuál es ya la nueva moda de foto de perfil? Gracias de antemano. Firmado, un aprendiz de poser. Yo coso sin dedal, pues lo uso para dar mi recital en la zona vaginal. El capitán Vierna, amores extrínsecos.